This call is now being recorded. Bueno, gracias por decírmelo. Bueno, antes de comenzar con la clase, quiero hacerles el recordatorio de que está la encuesta esa de mitad de cuatrimestre. Por favor, tómense 5 minutos. Algo que realmente no tengan absolutamente nada para decir, pero nada, si son mínimos, realmente es qué les parece que estamos haciendo bien, qué les parece que estamos haciendo mal, y si quieren agregar algún comentario extra, es eso nada más. Obviamente pueden explayarse tanto como quieran en una u otra cosa, o como quieran, pero nada, no sirve porque hay algunas cosas que no sabemos muy bien en general si tenemos que recalibrar algo. Obviamente no es que ahora vamos a dar vuelta todo el cuatrimestre, pero más o menos tal vez hay algo que está muy fuera de foco o algo y no nos dimos cuenta y nos viene bien. Bueno, al tema día de hoy. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, vamos a hacer un previously en el universo cinematográfico de Algo 2. Venimos viendo TDA Diccionario, ¿sí? TDA Diccionario, que sirve, como dijimos la otra vez, para asociar claves con valores. Nuestra idea es hacerlo lo más rápido posible, y ya inmediatamente conseguimos una solución que resuelve todo en O de 1, que era el hash, con sus diversas implementaciones y resoluciones de colisiones y toda la zaraza que vimos, que es con lo que ustedes están lidiando en este momento. Sí, entonces, como bueno, diccionario, queremos que se implemente lo más rápido posible. ¿Qué más rápido vas a querer que O de 1? Es verdad, tenemos esa pequeña desventaja, gran desventaja, que es el tema este de depender de esa función de hashing que es medio críptica y qué sé yo, y bueno, pero no es lo más grave que nos puede llegar a pasar. Más como, bueno, depende de esta función, que hay gente de matemática que me dice que anda bien, y todo es O de 1 a partir de ahora. Entonces, con algunas buenas políticas de redimensión y todo ese tipo de cosas. Entonces podemos decir, bueno, ya está, ¿para qué seguir viendo más? Bueno, vamos a ver otra implementación que vamos a terminar viendo, no va a ser tan rápida como el caso del hash, va a ser bastante rápida, pero no tan rápida. A cambio, vamos a tener una ventaja de algo que con el hash es completamente imposible, donde algunas cosas se pueden llegar a hacer, pero no lo que vamos a lograr acá. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar también, de paso, que la clase pasada vimos las estructuras de árbol. Estas estructuras que son enlazadas, que tienen más de un siguiente, específicamente estamos hablando de los árboles binarios, donde cada nodo tiene hasta 2 hijos, puede tener ninguno y ser una hoja, un hijo o 2 hijos. ¿Sí? En el caso de 2 hijos es que el nodo está ya completito. Donde podemos tener más definiciones, como por ejemplo, vamos a decir el árbol que es completo. Árbol completo significa que todos los niveles están completados. Obviamente hay hojas en el último nivel porque es lo... ¿sí? Y después vamos a ir viendo más definiciones de cosas que vayamos necesitando en las próximas clases y cosas por el estilo, porque no es lo único que vamos a ver de árboles. Perdón que hago esto de poner y sacar, es simplemente para que no se me apague la pantalla de la tablet. Entonces, vamos a ver una estructura que se llama árbol binario de búsqueda, vimos árboles binarios, ahora le vamos a poner otra propiedad más, para que se llama propiedad de árbol binario de búsqueda, o propiedad de ABB. Si lo buscan en inglés es BST, por Binary Search Tree, y vamos a ver que en realidad en inglés tiene más sentido que en español el nombre. Como que en español quedó como tal vez una traducción medio literal que no es correcta. Pero bueno, es lo que hay. Acá quedó como que estabas escribiendo el abecedario y se te trabó el teclado. No, es simplemente... agarramos, tradujimos las 3 palabras que tiene Binary Search, como bueno, binario, search, búsqueda, tree, árbol, listo. Bueno, y pongámosla en un orden que más o menos en español tenga sentido. Claro, no, yo decía por A, B, B, que se le trabó en el teclado. Bueno, está bien, pero digo, acá parece probablemente lo que haya sucedido, algo que pasa mucho en general en literatura, cuando van personas que no saben del tema y traducen un texto. Y probablemente eso es lo que haya pasado con el árbol binario de búsqueda. Que alguien tradujo algún libro o algunos libros de
de algoritmia, tradujo esta estructura, le puso árbol binario de búsqueda, no sabía un carajo lo que estaba leyendo, y eso termina, después docentes en algún momento de la vida que leyeron eso, o sea, leyeron esos libros, tal vez no sabían inglés, y empezaron a predicar, y entonces queda ese nombre, y ya está, en español quedó. Y es medio difícil ponerle otro nombre. Ahora vamos a ver, tampoco es desacertado el nombre, pero vamos a ver que en inglés tiene más sentido. Entonces, como vimos, los árboles binarios, así como están, no nos sirven para implementar diccionarios. O sea, como poder podemos, pero es literalmente, a ver, el problema que tenemos es que buscar eso de n y que, bueno, cualquiera de las operaciones van a terminar siendo de tiempo lineal, ¿sí? Entonces, tenemos una estructura que tarda tanto como una lista, por ejemplo, si dijéramos una estructura simple, o sea, vimos distintas versiones todas lineales antes de ver hashes, una muy simple sería una lista, o sea, para asemejar con una estructura enlazada sería la misma complejidad que una lista, pero mucho más complejo de manejar e implementar, porque ahora tenemos más de un siguiente y ramas y cosas por el estilo y se nos volvió claramente mucho más complicado. Entonces, ahora le vamos a imponer una propiedad más. Esta propiedad lo que dice es, un árbol binario de búsqueda es un árbol binario, o sea, cumple la propiedad de ser árbol, cumple la propiedad de ser binario, y además que todo lo que el hijo, perdón, estoy escribiendo, el hijo izquierdo y todo lo que haya del lado izquierdo, voy a escribir todo, lado izquierdo directamente. Donde del lado izquierdo hay elementos menores a la raíz, del lado derecho hay elementos mayores a la raíz, y además el hijo izquierdo bueno, hijo derecho. ¿Sí? El árbol nulo es ABB, por una cuestión de necesidad. En general, el árbol nulo cumple todas las propiedades habidas y por haber, porque si no, sería muy difícil de definir. ¿Sí? Después, todo lo que haya del lado izquierdo es menor a la raíz. Todo lo que haya del lado derecho es mayor que la raíz. Y aparte, recordemos, el hijo izquierdo es la raíz del subárbol izquierdo. El hijo derecho es la raíz del subárbol derecho. Y lo que yo estoy diciendo es que esos dos árboles también son ABBs. ¿Sí? O sea, los subárboles izquierdo y derecho también son ABBs, cumplen la propiedad. ¿Sí? Estoy poniendo simplemente esto. Entonces, por ejemplo, por poner algún ejemplo. ¿A qué se refiere con que, digamos, lo que está del lado izquierdo es mayor que el hijo izquierdo? ¿Tiene elemento mayor? Todo Menor, lo que haya del lado izquierdo, todo lo que haya del lado, o sea, el hijo izquierdo y todos sus hijos tienen claro, que ser así. Y cuando me refiero a sus hijos, no me refiero al puntero nodo o algo por el estilo, me refiero a las claves, ¿sí? Porque vamos a hablar de un diccionario. Antes de que alguien me pregunte, ¿y qué pasa con los iguales? Recuerden, no hay repetidos en el caso de diccionarios. Así que cuando nos topemos con algo que sea igual, simplemente actualizaremos el dato tal cual hacemos en el hash. Entonces, por ejemplo, pongamos... No, voy a poner con letras porque en general los números los usamos para otros casos. Ahora voy a poner, no sé. Vamos a poner acá una D. ¿Esto acá es una BB o no? No, porque... No, porque es menor acá. Bien, ok. D es una BB. O sea, esto de acá es una BB. Esto de acá es una BB. Si toda hoja va a ser siempre una BB. Bueno, no tiene nada que lo contradiga.
pero K obviamente no lo es, por ende el árbol no es una ABB. Ok, bueno, vamos a ir por... Entonces, ahora... perdón, vamos a... Eso es una M. ¿Estamos con una ABB o no estamos con una ABB? Sí, ¿no? Ok. Sí. ¿Esto es una ABB o no es una ABB? No. No. D no es una BB. ¿D es una ABB? No. En su árbol izquierdo sí. Ah, no, sí, porque el izquierdo es una- menor, claro. es Es, una- es, Por- claro, porque es es- menor. Sí, es. K no es una B. No. La pregunta es, vamos paso a paso. Las hojas siempre van a ser ABB, las podemos obviar. D, ¿es una ABB? Sí. Sí, a izquierda tiene más chicos y a derecha tiene más grande. Fin. K, Pero- ¿es ABB? No. No, porque dentro de su rama izquierda hay algo mayor. Claro. Entonces, esto no es una ABB. Ahora, si yo pusiera, no sé. em, ejé. Y... No, perdón. Vamos a poner... Esto acá, ¿es una ABB? Vamos a ir bien uno por uno. A es ABB, ¿sí? Porque lo único que tiene a su derecha es mayor. Bien. Después, H es ABB, G es más chico. F no es. No, sí es. No deja. F, a Es, derecha, tiene Es. todas cosas más grandes. O sea, Sí. Después tenemos D, que a izquierda tiene todas cosas más chicas y a derecha tiene todas cosas más grandes. Cumple. T, a izquierda tiene una R que es más chica, Z es más grande. Cumple. M, que solamente tiene hijo derecho, todo lo que está a su derecha es más grande. Bien. K, vemos que todo lo que está a su izquierda es más chico, todo lo que está a su derecha es más grande. Entonces, este es un ABB. ¿Sí? Claro, hay que empezar de abajo prácticamente para poder verificar eso. Sí. Como ven, esto para verificarlo, deberíamos verificarlo, por ejemplo, con un post-order. ¿Sí? Porque tenemos que primero, de alguna manera, tenemos que ver, bueno, qué hay para abajo y etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno. Y es un detalle que no puedo simplemente fijarme, ok, a izquierda, mi hijo es exactamente inmediato, izquierdo, es más chico, entonces está todo bien, e inmediatamente derecho es más grande, está todo bien. No, porque podría haber algo en el medio que no cumpla. ¿Sí? Si yo acá, por ejemplo, no sé, pongo, olvídense de esta Z que tengo del lado derecho. ¿Sí? Si tengo esta Z acá, vamos a poner una W para que no hayan repetidos. Esto no va a ser ABB. Y ahora vamos a ver que eso es muy importante, que esta propiedad siempre se pueda cumplir, ¿sí? Porque al estar esa W, la K no va a cumplir la propiedad porque tiene a izquierda algo que es más grande, ¿sí? Entonces, Claro, y también estaría mal verificar, digamos, todo lo de la derecha es más grande que K, todo lo de la izquierda más grande que K, listo. Como que eso también, porque te estás perdiendo de todo, todas las o sea, condiciones. tendríamos que además verificar que eso se cumpla recursivamente. Exacto. Sí, entonces, ¿cómo puedo hacer yo ahora para buscar? Yo, por ejemplo, quiero buscar la H. Yo vengo, como les dije antes, tengo puntero acá, ¿sí? Puedo tener otras cosas más, no solamente este puntero, puedo tener cantidades y eso. Eso ya después lo van a ver en la práctica, pero tengo un puntero a la raíz de todo el árbol, de absolutamente todo el árbol.
donde este nodo va a tener a izquierda un nodo, a derecha un nodo, va a tener una clave, va a tener un dato, ¿sí? Ya yendo un poquito más a los bifes. El dato obviamente no nos importa, pero la clave sí. La vamos a comparar. Entonces, ahora quiero ver, che, estoy buscando la H, ¿sí? Lo que vamos a hacer es decir, bueno, che, lo que estoy buscando es esto, no es esto. Ahora voy para izquierda o a derecha, o a ambas, como dijimos antes con el árbol binario. Ahí como dice, a ver, ahí Felipe dice, podemos hacer como búsqueda binaria, y ahí, bueno, dice justamente, vamos a comparar. Exactamente, vamos a hacer, ¿qué va a pasar? El árbol binario de búsqueda, el ABB, es la estructura de división y conquista. Literalmente, más allá de que ya vimos la clase pasada, que los ejercicios se resuelven medio haciendo división y conquista de forma medio natural, ya estamos con izquierda-derecha y todo lo demás. Acá se va a dar mucho eso directamente. Acá vamos a usar búsqueda binaria, básicamente. No es explícito, pero es casi lo mismo. Donde ahora, como yo estoy buscando H, que es menor que K, yo ya sé, porque se cumple la propiedad de ABB, que no puede estar de este lado. Yo lo puedo descartar, estoy descartando una mitad, medio de forma implícita, ¿sí? Entonces voy a ir a la izquierda. Y ahora, como lo que yo estoy buscando es mayor que el nodo actual, voy a descartar esta otra mitad. Y bueno, sin la G, perdón, o sea, descarto esta mitad. ¿Sí? Entonces, después voy a ir a la F, voy a seguir yendo a la derecha y lo voy a encontrar en la H. ¿Sí? Si yo acá tuviera la W, ¿qué va a pasar? Si yo quiero buscar la W, cuando esté en K, voy a decir, che, si está la W, tiene que estar a mi derecha. ¿Sí? O sea, en este caso no se está cumpliendo la propiedad, ¿no? Por supuesto. Entonces, voy a ir a la derecha y por supuesto no lo voy a encontrar. Entonces va a ser un problema. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo debería implementar, como no se está cumpliendo la propiedad de ABB, que es lo que nos pasaba la clase pasada, porque ni la conocíamos, tenemos que buscar en ambas mitades volviendo ODN todo. Entonces, por eso es tan importante que la propiedad se cumpla. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es asegurarnos cada vez que guardemos algo, cada vez que borremos algo, ¿sí? Cada vez que modifiquemos esta estructura, vamos a asegurarnos que la propiedad de B se cumpla. De esa manera, siempre que busquemos algo, va a ser en tiempo logarítmico. Por supuesto, vamos a buscar que las inserciones y los borrados también sean en tiempo logarítmico, que eso es algo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, eso es algo que logramos, lo cual está bueno, pero todavía no terminamos de ver todas las bondades de esta estructura. ¿Qué pasa? Por un lado, les estoy diciendo, ok, podemos implementar esto de forma logarítmica, ahora terminamos de ver bien las inserciones, los borrados, o sea, ya vemos las búsquedas, son medio, digamos, triviales, ya conociendo búsqueda binaria, se imaginan, obviamente no les estoy diciendo que sea fácil de implementar, porque al final de cuentas es búsqueda binaria, pero sobre nodos, y no, tenemos que ir moviendo con eso. Nada, hay que tenerle respeto a todo esto. Pero no es, esta parte por lo menos no es difícil en toda esta estructura. Ahora, todavía les estoy dando una estructura que si bien, ok, bueno, no tenemos redimensión porque es una estructura enlazada y usamos el espacio justo y necesario, no dependemos de una función de hashing, sigue siendo logarítmica versus uno de uno que teníamos en el hash. Dame algo, o sea, lo que me estás dando es bueno, es como, está bien, son ventajas, dame algo más definitivo. Bueno, lo más definitivo lo vamos a ver en lo siguiente. Hagamos los recorridos, de paso los recordamos, los rehacemos. Hagamos los 3 recorridos. Hagamos el pre-order, hacemos el post-order por acá y el in-order por acá. Que alguien me haga el pre-order de esta estructura y así vamos. Si recuerdan, pre-order es primero me miro a mí, después a mi hijo izquierdo, y eso recursivamente, y después a mi hijo derecho, y eso recursivamente. ¿Sí? Y después, bueno, hacemos en niveles nada más por una cuestión de completitud. Tal vez tenga que borrar en algún lado. Sí, espero si quieren desmutearse y decírmelo, o quieren escribirlo como quieran. No vamos a hacer tan súper paso a paso como antes, pero... A ver, ahí Gabriel dice,
Y bueno, ahí ya, ok, manguen un segundo. Bueno, voy a leer. Ahí Enzo puso K, D, A, B, F. Yo o sea, no estoy diciendo que esté bien o esté mal. No, G, N, es una M, pero asumo que es M. T, R, Z. Ahí reviso. K, D, A, B, F, H, G, M, T, R, Z. Sí, efectivamente. Eso es el pre-order. Bien. Perdón, esta acá es una M, no una N. Igual, obviamente no cambia nada lo que voy a hacer como ejercicio, pero para que nos pongamos de acuerdo. Ahora la escribo. De hecho, es válido también. Sí, sí, por supuesto va a ser válido, pero prefiero que estemos M. Bueno. Entonces, ahora vayamos con el post-order. Yo, mientras tanto, escribo el nivel, es que me parece que va a ser el más menos controversial. KDM M A F T B H R, bueno, sigo acá abajo, Z G. Joana dice B A G H, ok. B, vamos a seguir acá. B A G H F D R Z T RZT MK. Y si más o menos dice un seguimiento BAGHFD, bien, RZT MK. Bien, perfecto. Y ahora, ¿cuál es el in-order de esto? Pero un segundito, Martín. Pero como el post no empieza con. Empieza con K, al igual que el. No, que post-order es primero miro a mi hijo izquierdo, después llamo a mi hijo izquierdo, o sea, veo a mi hijo izquierdo y hago eso recursivamente. pero Después el in. llamo al hijo derecho y a eso recursivamente y después a mí. Pero y el pre-order, digamos, empezaría con K. Sí, pre-order es primero a mí, después hijo izquierdo, después hijo derecho. Post-order es primero hijo izquierdo, después hijo derecho, después a mí. ¿Sí se entendió? Sí, me había quedado esa Sí, misconception. primero, si no, no habría diferencia. O sea, primero es hijo izquierdo, hijo derecho, después a mí. Por eso, en este caso, es hijo izquierdo, que llama a su hijo izquierdo, que llama a su hijo izquierdo, que llama a su hijo izquierdo, así. Eventualmente llegamos a A, que no tiene más hijo izquierdo. Llama para su hijo derecho, que llama a su hijo izquierdo, que no tiene, que llama a su hijo derecho, que no tiene, y recién ahí va B. Después vamos a A, que ya terminó hijo izquierdo, hijo derecho, entonces ahora aplicamos en A. Después vamos a D, que como ya terminó con su lado izquierdo, llama con su lado derecho. Entonces va a F, que va primero a H, que va primero a G, y así. Y después por eso va G, H, F, y ahora que ya terminé con el hijo izquierdo del hijo derecho de D, ahora va a D. ¿Sí? Entonces, y ahora, para seguir con el in-order, les digo un poquito de tiempo también para que lo vayan escribiendo. Efectivamente, esto queda, y lo voy a escribir. A, B, D, F, G, H, K, M, R, T, Z. ¿Alguien nota algo en particular de este orden? No. Está ordenadísimo. ¿Sí? ¿Sí? O sea, acabo de iterar en orden las claves. Y eso es algo que siempre pasa, porque fíjense, in order es voy a la izquierda, y a mi izquierda, por la propiedad de B, están todos los elementos que son menores. Después me veo a mí, y después voy a derecha, que son todos los elementos que son mayores. Como además hago esto recursivamente, esto se sigue aplicando. Entonces, por eso me aseguro que por hacer esto, estoy recorriendo en orden siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Con esto tenemos una forma muy fácil de tener un iterador
de un diccionario por las claves en orden. ¿Sí? E incluso, después van a ver, ustedes van a implementar un ABB que sea más genérico en el concepto de orden, porque va a recibir una función de comparación. O sea, no es que va a comparar por STR-SMP y a la mierda. O sea, podemos darle más solvencia, podemos darle más capacidad de estructurarse en función de lo que nosotros consideremos que es lo que significa que sea algo menor o que sea mayor. Sí, eso que en su momento, que Nacho en su momento les mostró con, bueno, podemos pasar una función por parámetro y definir un ordenamiento. Bueno, acá vamos a hacer medio como algo así. ¿Sí? Entonces, yo puedo iterar de inicio a fin. Después van a ver incluso que podemos hacer esto mismo con los iteradores externos. Podemos tener un iterador externo que se comporte con un inorder. Y entonces podemos iterar las claves en orden. O podemos tener un iterador interno, tal como lo que estamos haciendo medio ahora, que itere en orden. Y eso es algo que con el hash no tenemos. No tenemos orden con el hash. Incluso, no solo no tenemos, no podemos. No tengo forma de, por lo menos no en una forma bella. O sea, sí puedo guardar, puedo hacer algo a mano, pero medio que voy a tener que ordenar las claves para hacerlo. Acá, si yo quiero pasearme por toda la estructura, o sea, por n elementos, en orden va a ser O de n. Obviamente me va a costar más construirla, pero porque no o sea, al final del día yo no puedo, o sea, no puedo guardar n cosas en un árbol y después iterarlo y decir, listo, ordené y me salió menos que O de n log n, porque estamos haciendo de forma comparativa, ¿sí? O sea, esa demostración de que yo no puedo ordenar menos que O de n log n de forma comparativa, se sigue aplicando incluso acá, ¿sí? Entonces, eso es cierto, pero yo puedo iterar el árbol ya con los elementos, ya los tengo, ya a medida que fui construyendo y a medida que yo voy construyendo en distintos momentos de la ejecución del programa o lo que fuere, yo mantengo esta estructura ordenada con un coste que va a ser logarítmico y eso lo vamos a ir viendo. A cambio, yo siempre en todo momento puedo iterar la estructura de inicio a fin y que esté ordenada. Eso es una importante ventaja, ¿sí? Que, de vuelta, con el hash es imposible. No lo puedo hacer. Puedo conseguirme todas las claves, ordenarlas yo con merge sort y bueno, pero eso no, obviamente no es lo mismo, ¿sí? Entonces, empezamos con esa ventaja, por un lado. Por el otro, algo más que van a ver en la práctica, esta estructura tiene fácilmente una forma de implementar esto mismo que les estoy diciendo de iterar toda la estructura, pero por rangos. Yo puedo pasarle un rango de inicio y o sea, le puedo pasar un rango de inicio y fin y que la estructura fácilmente se ubique, o sea, ya sea como un iterador interno donde simplemente diga, bueno, comienzo desde este y llego hasta este, donde no me tenga que, bueno, voy iterando desde el inicio, voy esquipeándome, o sea, voy salteando los primeros y después hago. Eso es una choteada. Estoy diciendo que a medida que me voy moviendo por el árbol, yo ya sé que puedo ir descartando pedazos. Si, por ejemplo, algo más, si yo, por ejemplo, estoy acá, yo, por ejemplo, quiero iterar desde la clave, no sé, desde la clave E. Puede ser que esté o no esté. Digamos, E o desde F. Yo ya sé que no tengo que ver todo el subárbol izquierdo. No lo necesito ver. Porque D es más chico, ¿para qué voy a ir a la izquierda? Que es todavía más chico. ¿Sí? Entonces, eso es algo que se puede implementar. A día de hoy no es obligatorio que eso lo implementen. A veces se los pedimos para algún TP donde eso sea interesante. Creo que para el de este cuatrimestre no. Nuestra idea es justamente, bueno, cuando nos migramos a Go, esto va a tener que ser, dado que el TDA se hace más simple por estar en Go, le agregamos eso, que no es muy difícil de implementar y es una utilidad bastante piola, que es que aparte de poder iterador interno y externo de principio a fin, que además le podemos setear rangos. Que al final lo que uno que termina haciendo es implementa el de rangos y después el iterador, por ejemplo, el interno, digamos, bueno, no le defino ni inicio ni fin, me voy hasta, o sea, pongo null y es lo mismo. Así que bueno, eso como para mencionar ventajas de vuelta de qué es lo que tiene esto. Es el orden, nos va a traer orden. Obviamente que el orden viene a cambio de tiempo. O sea, no podemos hacerlo gratis. Entonces, ya más o menos con esto tenemos. Ya sabemos buscar dentro de un árbol, es una pseudo búsqueda binaria, y vemos cómo esto tenemos, que el iterador in order nos va a dar
las claves en orden. Bien, después de vuelta. O sea, la implementación de iterador interno medio que es lo que les di la clase pasada, no es mucho más. Tendrá algún if más porque nosotros tenemos eso de que el visitar puede devolver false, ese tipo de cosas, pero no tiene más complicación que eso. Los iteradores externos van a ser algo que van a ver que hoy la clase que viene en la práctica. Entonces, de esta manera es que, bueno, vamos a justamente implementar el diccionario. Vamos a ver cómo son las inserciones, ¿sí? Voy a borrar un poquito acá para que... ¿Se me apagó? Conviene insertar usando in order porque No podemos insertar haciendo recorrido. Yo no puedo ir e insertar en el... es cierto que se va insertando desde un primer elemento. No dije nada. No puedo yo Sí, insertar... no tuve un desliz mental. No, olvídate de lo que dije. No, pero igual por cualquier cosa lo aclaro. Yo no puedo iterar... En este caso, como en el hash, creo, esto ya se los debo haber mencionado, creo que fue Ezequiel, yo no puedo, a diferencia de la lista, en la lista yo puedo agarrar e insertar con el iterador de la lista. En el hash no puedo decir, che, te inserto algo acá. Primero porque en el hash no existe el concepto de acá. Como, ¿qué significa insertarme algo acá? O sea, está bien, hay una tabla, pero no puedo venir a insertar algo acá, está ocupado por otra cosa. No existe ese concepto. No hay un concepto de acá en el hash. ¿Sí? Acá tampoco podemos hacerlo, porque imagínense que acá sí, en esta estructura sí tenemos el concepto de acá, porque hay un orden. ¿Sí? En la lista tenemos un orden, es el orden en el que fueron insertados los elementos de principio a fin. ¿Sí? En el hash no tenemos ese concepto y por eso no podemos iterar en orden algo que ni siquiera tiene concepto de orden. En este caso sí. O sea, tenemos nuestro diccionario ordenado, o sea, que tiene claves que pueden ordenar y toda la pelota. El tema es, imagínense que estoy en la M y no puedo decir, insertame acá una W. Como, o sea, está bien, te puedo meter un hijo derecho, pero yo tengo ya un hijo derecho, ¿qué hago? Y me estás diciendo que lo inserte acá, no que lo inserte más adelante. Entonces no tiene mucho sentido. Entonces, y no puede decir, bueno, llamo a la bebé guardar, porque para eso ya lo habría llamado Bárbara. Por eso es que, de vuelta, no tiene sentido tener un insertar con iterador en esto. En general es raro tener un insertar con iterador, la lista es un caso medio particular. Porque justamente al ser una estructura medio enlazada, el chiste es que podamos meter cosas en el medio. Es el propio árbol que decide las posiciones, no corresponde hacerlo de afuera. Exactamente, y ahora vamos a ver cómo decide. Bueno, el insertar va a ser simple. O sea, simple, o sea, no estoy diciendo moco de pavo, pero no es difícil. La regla es simple. Yo siempre voy a insertar una nueva hoja. Sí. Por ejemplo, lo que voy a hacer, supongamos, quiero insertar la W, ya que tanto mencioné la W, vamos a insertar la W. Lo que voy a hacer es buscar a la W, ¿sí? Vamos a poner azulcito. Voy a buscar la W. Obviamente, si supongamos que yo quisiera insertar la T, acá la voy a encontrar y voy a simplemente reemplazar el dato. Así que vamos a obviar ese caso. Vamos a ir directo al caso en el que no está. Entonces, tuki. Acá debería estar la W. No está, por supuesto. Esto está implícitamente el árbol nulo, o sea, este tiene a izquierda un árbol nulo. Cuando me topo con esto es, ok, bueno, a Z le tengo que agregar un hijo, izquierdo, por supuesto, que sea la W. Y ya está, con esto nos aseguramos que esto se cumpla. Obviamente tengo que hacerlo en el lado correcto. No puedo decir, bueno, insertar la W un hijo, no importa dónde. No. Acá importa, ¿sí? Acá tenemos los hijos izquierdos son menores, los hijos derechos son mayores. Y eso haga una aclaración. ¿Ustedes podrían definir que los hijos mayores son los menores y que los hijos derechos son mayores y que los hijos izquierdos son los mayores? O sea, definirlo al revés. Sí, obviamente, mientras sean consistentes con ustedes mismos, decir que izquierdo es menor y que derecho es mayor es solo una cuestión de convenciones. Ahora, si alguien que yo les corrija hace eso, no me pida que después les ayude a debaguear porque el cerebro se me trona. Podrán decirme estructurado lo que fuera, pero imagínense que hay una cuestión de convención de izquierda, o sea, a la izquierda van los menores y a la derecha van los mayores. Me cambian todo al revés y mi cerebro tiene que hacer
Ok, ahora sí puedo debuguear. Y nada, se me trula todo. Una vez nos pasó que hubo un alumno que dijo, sí, yo lo hago al revés porque me pintó. Claro, después tuvo un bug y nadie sabía cómo miércoles. Ay, Dios, otra vez esto. Nadie supo cómo encontrar el error. Una pregunta, ¿y qué pasaría si Bárbara quiere insertar un elemento que rompe que rompe el invariante del ABB? O sea, que hace, por ejemplo, que la raíz deje de ser ABB por insertar algo mayor que termine en el lado derecho de la raíz porque no hay más Eso no es espacio. cierto. Porque de vuelta, nosotros somos los que definimos dónde va. Dame un ejemplo de lo que estás diciendo y lo insertamos bien. Estoy pensando. O sea, me estás diciendo algo que termine del lado derecho siendo izquierdo, pero yo literalmente lo estoy llevando al lugar que corresponde. O sea, si tu pregunta es, ¿qué pasa si Alan es choto? Bueno, si Alan es choto, se nos va a complicar. O sea, si Alan no puede confiar en Alan, va a estar en problemas. Pero es imposible que... O sea, Bárbara tiene que poder insertar cualquier cosa. El tema es que nosotros la tenemos que insertar donde vaya. O sea, no puedo agarrar y decir, bueno, quiero insertar ahora una X y voy a la izquierda. Porque, bueno, si vas a la izquierda, te lo estás rompiendo vos, adrede. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende esto, no? Yo nunca voy a insertar cosas que en lugares equivocados. Nada. Porque estoy yendo a la FIUA y por lo menos vamos a decir, bueno, izquierda más chico, derecha más grande, fin. Y siempre aplico eso. Así que no debería haber ningún caso donde pasa. ¿Cómo inserto una S en ese árbol? Dice Matías. Bueno, estoy en la K. ¿A dónde tenemos que ir? A la izquierda. Perdón, a la izquierda. Yo hice en la tablet hice a la derecha. Vamos a la derecha. Sí, o sea, recuerden, si Alan no es choto, o sea, si en este caso yo no soy choto, sabemos distinguir izquierda de derecha y listo. Entonces, supongamos que ya está nuestra W acá. Ahora, Matías dice, insertemos una S. Eso va a derecha. Va a derecha de la M, va a izquierda de la T y va a izquierda de la R. Entonces vamos a guardar acá. No, perdón, a izquierda, no a derecha. También necesitamos saber el abecedario. Bueno, y acá iría la S. Sí, perdonen que está medio juntito la W, pero eso es a la derecha de la R. ¿Sí? ¿Se entendió, Matías, ahí en ese caso? O sea, siempre seguimos el orden, o sea, el caminito que nos tiene que dejar. Si obviamente nos encontramos con la clave en algún momento, es porque, bueno, ya estaba y solo reemplazó el dato, pero si no está, eventualmente voy a llegar a crear una nueva hoja. Ok, perfecto. Mi consulta era, no va a haber ningún caso, ¿no? En el que, por ejemplo, yo pensaba que la S tenía que reemplazar a la R y la R se tenía que mover como el nodo derecho. Eso no va a pasar nunca. Eso no va a pasar. Está bien. Nunca. Después vamos a ver la clase que viene, que esto puede llegar a tener algún problema y que lo vamos a tener que reestructurar. No lo vamos a hacer, o sea, no lo van a tener que implementar ustedes, pero sepan que eso. Ahí Gonzalo dice, ¿qué pasa con una Y? Bueno, un segundito. Con una Y también vamos a ir a la derecha. Voy a borrar el camino que no me sirve. Lo que va a suceder es que voy de la K a la M, de la M a la T, de la T a la Z, de la Z a la W y de la W. Bueno, acá ya no tengo más nada, entonces lo agrego acá. ¿Sí? O sea, siempre va a estar, o sea, siempre vamos nunca va a haber problema. Obviamente si ahora les agarro, no sé, y les creo, no sé, zapato, bueno, está bien, será más larga la clave, pero el concepto de mientras haya menor y mayor, no importa cuán grande sea. Acá obviamente estoy usando letritas nomás para hacérmela simple, pero no depende del largo de la letra. Mientras haya concepto menor, mayor o igual, estamos todo bien. O sea, la pregunta es si en algún momento no vas a poder insertar. La respuesta es que si tengo una posición intermedia, va a derecha, izquierda, todo. Sí, no hay ningún problema. Incluso, supónganse que yo ya tengo los dos elementos. Acá, supónganse que MNO. Supónganse que yo ya tengo la O guardada en algún lado y tengo la M y quiero insertar la N, en algún lado va a ir.
eventualmente o va a ir a la derecha, o sea, seguramente va a estar más a la derecha que M. Va a La estar izquierda más de a la la R, izquierda ¿no? que O, ¿sí? O sea, Claro, como el ejemplo de la S. Claro. La S es menor que la T, pero hay alguien menor que la T, sí, pero es mayor que la R y listo. Sí, sí. En este caso, por ejemplo, si yo guardo la O, va a ir acá. ¿Sí? Entonces, si yo ahora guardo la N, va a ir acá. Perdón que acá está tapado, ahora igual lo borro. O sea, eventualmente voy a caer ahí, va a estar a la derecha de M, porque está a la derecha de M, y está a la izquierda de O. Ojo, no necesariamente tiene que pasar esto, porque tranquilamente en otro árbol, no estoy diciendo en este, pero en otro árbol podría pasar que la O efectivamente está acá, pero la M está acá. Supóngase que fuera otra cosa la raíz, ¿sí? Podría ser la N mismo. Supóngase que no estoy queriendo guardar la N, pero supóngase que la N es la raíz, la M va a estar a la izquierda y la O va a estar a la derecha. ¿Sí? Pero no hay casos particulares, no hay situaciones que nos jodan. Los elementos siempre van a encontrar un lugar y va a ser una hoja. Y no va a haber más problema que este. ¿Sí? Obviamente, la lógica esta ¿qué va a pasar? Como en el hash les dijimos, las 4 primitivas principales repiten el mismo código, o sea, repiten conceptualmente el mismo código, que es, tengo que buscar al elemento. ¿Sí? Eso es lo que hace el hash, y por eso les decimos, chicos, no repitan código. Acá va a pasar lo mismo. Las 4 primitivas principales de la ABB, que son obviamente las mismas, van a tener la misma lógica, que es buscar a la clave. Como cualquier diccionario, literalmente tengo que buscarlo. ¿Sí? Para el obtener y el pertenece, medio que se ve evidentemente, necesito como, che, mira, acá ya lo tengo. Es medio obvio lo que, o sea, no es difícil. Para el guardar también me doy cuenta, che, necesito el padre, de alguna manera. Después vamos a hablar un poquito de cómo puedo evitar repetir código, pero primero vamos con lo otro, ¿sí? Entonces, y si los elementos se guardan en orden, evidentemente eso va a ser un problema en esta estructura. ¿Por qué? Es un muy buen punto que marca Ulises, que es que si yo guardo A, B, C, D, E, F, G, etc., no sé, me pongo a cantar la canción de Elegante, pongo A, B, C, D, E, así. Esto se va a degenerar en una lista, de alguna manera. Digo, degenerar en una lista porque me van a quedar todos los elementos así. No se me van a estar balanceando. O sea, hacer mis búsquedas en esa estructura va a ser ODN. Me va a quedar una línea de hijos nomás. Exactamente. ¿Qué sucede con eso? Piénsenlo, estoy insertando y estoy haciendo cosas similares a Quicksort. Les dije, esta estructura es la estructura de división y conquista. ¿Sí? Es la estructura de división y conquista, busca como búsqueda binaria e inserta como Quicksort, donde dice, bueno, a izquierda los menores, me quedo en un lado los menores y del otro lado los mayores. Por ende, tiene el mismo bug, digámosle, el mismo problema que Quicksort, que es que si inserto ordenado, bueno, se me degenera en una lista. ¿Sí? ¿Cómo lo resolvemos? Lo vemos la clase que viene. Así que, de momento, olvidémonoslo, pero déjenselo en la cabeza que eso es un potencial problema. ¿Sí? ¿Por qué mencioné que el nombre en inglés es mejor para esta estructura? Binary Search Tree, porque es la mejor traducción sería árbol de búsqueda binaria. Y es literalmente eso, es un árbol donde hacemos búsquedas binarias. ¿Sí? Por eso es en realidad mejor que árbol binario de búsqueda. Si bien árbol binario de búsqueda no está mal, porque es un árbol binario que sirve para hacer búsquedas. Pero tal vez árbol binario de búsquedas binarias es como muy largo, ¿no? Entonces, ya vimos cómo buscar, ya vimos cómo insertar. No, les aseguro, no hay nada demasiado raro con el insertar. Obviamente, estamos hablando de punteros. O sea, en una pizarrita es fácil. Ahora vamos al borrar, ¿sí? Al borrar simplemente voy a sacar los azules nada más por una cuestión de simplicidad, no porque me jodan. Porque ya tengo demasiados nodos y no quiero... No, ¿saben qué? Los voy a dejar. Me gustaban. Me sirven para mostrar algunas cosas. Ahora vuelvo a poner bien el arbolito. Listo. Ok, bueno, ahora vamos a borrar. ¿Qué pasa? El borrar es como la situación más de mierda de esta estructura. ¿Sí?
vamos a tener 3 casos diferentes. Después cuando los codeamos podríamos llegar a hacer que sean 2 en vez de 3, pero a priori vamos a decir que son 3. El primer caso es sin hijos, el segundo caso es con un hijo y el tercer caso es con 2 hijos. ¿Sí? No, de vuelta. Conceptualmente el de 0 hijos y el de un hijo son diferentes, después los podemos codear igual. Como mucho metiendo un if e incluso hasta obviando el if. Cuando no tenemos hijos, por ejemplo, vamos a borrar, borremos la S. Ahí dicen la G. Bueno, borremos la G. Pero sí, borremos la G. Igual después la voy a recuperar porque cualquier cosa tal vez me gustaría para el caso de 2 hijos. No porque G tenga 2 hijos. Ok, bueno, digamos que borramos G. ¿Sí? Voy a, por Martín, supuesto, sí. ¿Puede ser que se te haya quedado congelada la pantalla? ¿O me No, pasa algo? todavía no hice nada. Ah, ok. Listo, todavía no hice nada. Yo voy a buscar a G, ¿sí? Lo encuentro, obviamente haciendo el mismo procedimiento. O sea, voy, lo busco. Cuando digo mismo procedimiento significa no repitan código. Encuentro a G y lo que tengo que hacer es, ok, bueno, te encontré G, no tenés hijos, no hay nadie que dependa de vos, es como, bueno, como mucho te llorarán un poco, pero no es nada tan grave. Chao. Y le tengo que avisar al padre, o sea, H, te quedaste sin hijo. Es eso nada más, ¿sí? Como, o sea, yo no tengo hijos y la quedo, hay que avisarle a mi vieja. No mucho más que eso. Toco madera, ¿no? Entonces, le tenemos que avisar, che, H, no tenés más hijo izquierdo, porque si no va a quedar apuntándose a basura y cuando estemos recorriendo para buscar a G nuevamente, por decir alguna letra, voy a terminar en un segmentation fault y todas esas cosas con las cuales lloramos después, ¿sí? Entonces, tenemos que actualizar, tienen que estar las referencias bien ordenaditas, tenemos que ser bien metodológicos y el ABB va a salir con fritas. Lo más probable es que algún segmentation fault se coma. La realidad es, el que no se haya comido un segmentation fault con el ABB, que tire la primera piedra. Y yo no voy a hacer eso. Entonces, es eso lo único que hay que hacer para el caso de 0 hijos. ¿Sí? No, es avisarle al padre. O sea, de vuelta, evidentemente, cuando estamos buscando este nodo, necesitamos tener una referencia al padre. ¿Sí? Ya les voy adelantando cómo se puede ir reutilizando código y no andar repitiendo 5 veces lo mismo porque lo vamos a hacer reentregar. Bueno, voy a volver a poner la G nada más. O sea, supónganse que vuelvo a insertar G nada más porque pinto. ¿Sí? ¿Ven? O sea, si yo borro G y vuelvo a insertar G, acá no hay borrados ni nada, cosas raras que hay en el hash. Yo puedo volver a insertar tranquilamente la misma clave. En este caso va a ir en el mismo lugar porque no hice nada más. Bueno, supónganse, ahora quiero borrar una clave que tenga un hijo. Solamente supongamos que borro la R. ¿Sí? Voy, la busco nuevamente, me encuentro con la R de vuelta. Si no lo encuentro, es return null, ya está. O sea, Bárbara, que hiciste borrado que no está, no vamos a hacer más cosas. Ok, llegamos hasta la R. ¿Sí? Llega la R y lo que hago es decir, ok, bueno, a ver, si yo me voy y tengo un hijo, este hijo tiene que quedar, o sea, alguien tiene que apuntar a este hijo, porque si no, perdimos la referencia. Que es medio como tal vez como en la vida real. Totalmente como en la vida real. Bueno, sí. no totalmente, Entonces, pero se puede. en la vida real no somos árboles binarios, pero bueno. Claro. Lo que va a terminar sucediendo es que la R va a decir, bueno, nada, yo me fui, la T va a tener que hacerse cargo de la S. Como hijo izquierdo, ¿sí? Que quede claro, de vuelta, S podría tener un montón de hijos acá y no importa. Pero lo importante es que T ahora tiene como hijo izquierdo a S. Y eso es válido. ¿Sí? O sea, eso cumple propiedad de B. En el caso de G no me puse a analizar mucho, no había hijos, no había nada, ya está, listo. Pero Y acá... ahí, ¿Cómo? perdón, no, sí. Perdón. S es más chico que T. O PQRST, ¿sí?
Entonces, es válido, y era válido, era algo que no necesitamos pensarlo, era algo que ya sabíamos, porque ese ya estaba del lado izquierdo de T. ¿Sí? O sea, acá ya estaba del lado izquierdo de T. ¿Sí? O sea, no importa, está a la izquierda, derecha, de R, no importa. No importa dónde, pero está a la izquierda de T. ¿Sí? Por eso era importante también por ese. Entonces, como estaba a la izquierda de T en algún lado de todo el espectro, de todo entonces tranquilamente puede ser su hijo izquierdo. Martín, Sí. Si tuviera R, si no hubieses borrado R, Sí. y querés borrar T, Sí. ¿qué pasa? Ahí tenemos 2 hijos. Vamos por uno. Estamos en el caso Ya de tiene uno, una ok. familia más numerosa. Sí, no. Con 0 hijos no hay que hacer mucho. Con un hijo hay que actualizar. De vuelta, uno podría llegar a ver, incluso probablemente cuando se pongan a codearlo, tal vez vean que el caso de 0 y 1 hijos se pueden escribir igual, donde es, bueno, yo borro un nodo. Si tenés hijo izquierdo, encajáselo a mi padre. Y si no, te encajo el hijo derecho, que bueno, si el hijo derecho también es null, es como, bueno, te estoy encajando null. Entonces, ahí contemplamos los 2 casos. Eso es nada más, nada. No es algo muy grave, pero se puede llegar a hacer. Conceptualmente son 2 casos diferentes y se los marco como 2 casos diferentes, después se pueden llegar a codear igual. Ahora vamos con el caso de 2 hijos. El caso de 2 hijos, o sea, ya tenemos que mínimo, o sea, meter un abogado por medio porque hay sucesión y todo ese tipo de cosas. O sea, ya no es tan simple. Y como en la vida misma, acá tampoco va a ser simple. Incluso acá vamos a tener como quién se hace cargo de una empresa familiar y cosas por el estilo. Quiero borrar un nodo con 2 hijos. Voy a tomar como ejemplo a D. ¿Sí? D tiene 2 hijos. Vamos a borrar a D. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo acá, sacar a D sería un quilombo. Es alto bardo. Porque ¿qué me ha dado con el subárbol AB y con el subárbol FGH? Es un quilombo. Entonces, lo que voy a hacer es, yo voy a sacar obviamente a D porque Bárbara me lo pidió. Si Bárbara viene y me pide, che, te borra a D, no, me recomplicás. O sea, obviamente termina con... A mí me re complica pagarte. Un terrible Sí, ese tipo sicario. de cosas. Uy, otra vez la pantalla está de mierda. Dale. Perdonen esto. Un sicario no discrimina. No, es que además, o sea, Bárbara viene y me dice, che, me di cuenta que te agregué la D mal, nada, sacala. No, me recomplicás. ¿Cómo te recomplico? O sea, no es 29 y no querés laburar. ¿Eso es lo que te complico? Nada, o sea, terminamos con. O sea, Bárbara tiene un temperamento. Después de medio cuatrimestre ya a la sandada, ya tiene ganas de pegar una patada en el orto a Alan, que terrible ñoqui. Entonces, no podemos decirle eso a Bárbara. Entonces, tenemos que borrar a D, pero es una paja borrar a D acá. Entonces, lo que vamos a hacer es. Voy a buscar un reemplazante. Un reemplazante para ubicar el lugar de D. Entonces, yo no voy a borrar en realidad este nodo. Este nodo lo voy a dejar, porque a fin de cuentas, a Bárbara no le importa. Y ahora yo lo voy a usar eso. Bárbara, vos no te importa, vos no me pediste borrar el nodo de D porque vos ni siquiera sabías que había un nodo acá. Así que yo no voy a borrar el nodo de D. Voy a borrar otro nodo y voy a poner los datos de ese reemplazo acá. ¿Sí? O sea, yo voy a poner otro elemento acá que mantenga sí o sí la propiedad de ABB. Entonces, obviamente centrémonos en el subárbol con D. ¿Sí? No olvidémonos de toda la parte de K para la derecha porque ni nos importa acá. Centrémonos acá. ¿Quiénes podrían, no se fijen tanto a nivel propiedades, por ahora fíjense en este caso particular, ¿quiénes podrían ser los reemplazantes de D? O sea que si yo saco a D y pongo ese otro nodo, o sea, en su lugar, pongo esa clave, sigue cumpliéndose la propiedad de ABB. ¿Sí? O sea, tenemos 5 candidatos, A, B, F, G y H. ¿Quiénes podrían ser válidos? Podrían ser todos, podrían ser algunos. Y que sigan cumpliendo la propiedad de B. Obviamente, si lo saco de ahí, va a dejar de estar de donde está actualmente. Ahí Janiol dice F y B, Claudio dice B, Felipe dice B y F. Exactamente, son B y F. ¿Sí? Son B y F porque si yo pongo a B donde está, A va a quedar a su izquierda, es más chico. F, G y H van a estar a su derecha.
Obviamente no tocamos el árbol FGH, así que eso va a seguir estando bien. ¿Sí? Si yo pongo a F, ¿sí? Donde H va a estar a su derecha, va a seguir estando todo bien, y A va a estar a su izquierda, con B también a su izquierda. Entonces, todo eso va a estar bien, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo hacemos eso, ¿sí? En un caso más general, la forma de ver esto es de esta forma. Yo, supónganse que hago el in-order, pero solamente para el subárbol este de acá, ¿sí? Nos olvidamos de K para el otro lado, nada más para hacerlo más cortito. Yo voy a tener A, B, D, F, G y H. Yo lo que quiero hacer es mantener la propiedad de ABB. La propiedad de ABB nos está diciendo, che, lo que tenemos que hacer es mantener el in-order. Si yo lo que quiero hacer es mantener el in-order, significa lo que quiero hacer es borrar este elemento de acá y que siga todo en el mismo orden. Entonces, ¿quiénes van a ser los posibles reemplazantes? El que esté inmediatamente a la izquierda o inmediatamente a la derecha, ¿sí? Que en este caso son B y F, ¿sí? En el caso que ahí mencionan con K, también va a funcionar, donde en este caso los que podrían ser los reemplazantes van a ser, déjenme ver, M, porque es el siguiente del in-order, y H, si no me equivoco, F, G, H, sí. Van a ser H y va a ser M. Perdona, Martín, no entendí lo de que el que esté inmediatamente a la izquierda o a la derecha, B está inmediatamente a la izquierda de D. Inmediatamente a la izquierda en la iteración in-order. Falta la D ahí, pero O sea, yo lo era borro. A, B, D. Yo lo que quiero hacer es, yo tengo que, si yo saco a G y la pongo en el lugar de D, rompo el in-order, porque el in-order me tenía que quedar en orden, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es, borro a D, o sea, no lo voy a borrar de simplemente esta listita, pero la consecuencia va a ser esta. Y los que puedo sacar de donde están y ponerlos en el lugar de D, tienen que ser aquellos que no me rompan el in-order, y tienen que ser, literalmente, por ejemplo, B, que lo saco de acá y lo pongo acá, y obviamente no me afecta, ¿sí? De vuelta, no van a quedar espacios en blanco, esto estoy haciéndolo para que se entienda quiénes son los candidatos posibles, ¿sí? Pero en caso de eliminar K y reemplazar con H, ¿qué haces con G? Ahora vemos, ¿sí? Ahora les menciono cómo hacemos la operatoria. Primero necesito saber quiénes son los candidatos. Después vemos qué carajo hacemos, ¿sí? Los candidatos son los que vienen justo antes en el iterador interno, en el in-order, y justo después en el in-order. ¿Quién es el que viene justo antes del in-order? Es del hijo izquierdo, del subárbol izquierdo, el más grande. ¿Sí? O sea, supónganse, vamos de vuelta con K, para hacerlo más evidente. Del hijo izquierdo, el máximo. ¿Y el máximo cuál es? Derecha, 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 derecha. ¿Sí? O sea, si yo me hago un árbol de políticos, Milei es el más grande, por decirlo, o sea, eso... Y del Caño sería el más chiquito, porque es el que está más... Te van a sacar fuera de contexto. No estoy diciendo nada que... A ver, estamos... Estoy hablando de un espectro... Dos out of context. Esto va a terminar en la cosa feuda, olvídate. No le voy a decir de izquierda a Milei, porque ahí sí me van a venir a cagar a palos. O sea, estoy en un espectro, ni siquiera me puse a discutir quiénes están en el medio, ¿no? O sea, en ese espectro, bueno, el más a la derecha de un árbol es el máximo, porque si cada vez que voy más a la derecha estoy yendo por un elemento cada vez más grande, y eventualmente cuando termine de ir a la derecha, estoy en el máximo, ¿sí? Entonces, los dos candidatos posibles son el de la izquierda, el más grande, o sea, el más derecho del lado izquierdo, o del lado derecho el más chico. O sea, que voy a la derecha y todo a la izquierda. O sea, estoy en el mínimo. O sea, o me quedo con el mínimo del subárbol derecho, o sea, el más izquierdo del subárbol derecho, o me quedo con el máximo del lado izquierdo, que es el más derecho del lado izquierdo. Ya sé que decir más derecho del lado izquierdo suena rarísimo, pero es el máximo del lado izquierdo o el mínimo del lado derecho. Cualquiera de los dos son igualmente correctos. Ustedes tomen el que quieran.
Yo no sé cuál es el que tomamos en nuestra solución, ni me acuerdo. Tampoco me acuerdo cuál es en la solución que ahora implementé para el caso de Go. Creo que es el más izquierdo al lado derecho, pero tampoco, no me acuerdo. No hay ninguna razón para preferir uno por sobre el otro. Hagan siempre el mismo, no es que hagan alguna cosa al azar, porque después vayan a debaguear eso, ¿no? Pero bueno. Entonces, ahora ya sabemos que los posibles reemplazantes de... Los posibles reemplazantes de D son B y G y H. Voy a tomar los dos casos de... Supongamos que reemplazo con uno, reemplazo con otro, porque vemos que en un caso tenemos hijo... No, sí, en el caso, perdón, dijimos con B o con F, ¿sí? En un caso tenemos hijo y en el otro no. Lo que yo voy a hacer trampita. Porque al final del día, Bárbara quiere resultados y yo parado del lado de Alan, le voy a dar resultados. Y le voy a decir, mirá qué bien que laburo. Bárbara va a decir, sí, nada. Tampoco te des tantas palmadas en la espalda. Lo que va a hacer Alan es lo siguiente. Voy a llamar a ABB borrar del reemplazante. Momentáneamente voy a dejar a la ABB sin este reemplazo. Hay otras formas de implementar esto, yo les digo, esta es la forma más fácil. ¿Sí? Entonces, yo voy a llamar a ABB borrar con B larga. Me lo va a borrar, es un caso de un nodo sin hijos, chao. Y después yo voy a volver, o sea, llamé, esto nunca va a caer en el caso de dos hijos. Eso es muy importante, ahora lo expando en eso. Entonces, termino y ahora lo que voy a hacer es reemplazar. Y ya está. Sí, o sea. Tuki. Obviamente reemplazo el dato también, devuelvo el dato anterior, me tengo copias de las claves, etc. Obviamente hay un par de cositas dando vueltas. No es de vuelta. Hay alguna simplicidad, hay cosas que estoy simplificando por el hecho de estar en una pizarra, como copiarme la clave antes de borrarla, porque la de borrar me va a liberar la copia de la clave que yo haga. ¿Sí? Eso hay que tener unos ciertos cuidados extra. ¿Sí? Ese es un escenario. El otro escenario es exactamente igual, donde yo hago ABB borrar de la F, y en este caso tiene un hijo, donde va a pasar esto primero, y o sea, de vuelta, es el caso de borrado de un hijo, con un hijo, y después simplemente voy a hacer esto. ¿Sí? Y ya está. Si ustedes hacen esto, llamando a borrar de vuelta, etcétera, yo les aseguro, esto es mucho más simple. Hay otras formas de hacerlo que implican, por ejemplo, llamar recursivamente a esto, pero intercambiando nodos de lugar y haciendo cosas. Yo les digo, no hagan eso. No se hagan eso. No intercambien nodos, no sé. Realmente, no hagan, de corazón, no lo hagan. O sea, ¿puede salir? Sí, tranquilamente. Ahora, si no les sale, es un quilombo. Así que bueno, esa es la forma de borrar con dos hijos. ¿Por qué no puede caer esto de que yo les digo vuelvan a llamar a bebé borrar con el reemplazante? ¿Por qué no va a caer con el caso de dos hijos? Porque el reemplazante es, por ejemplo, el más derecho del lado izquierdo. Eso quiere decir que el más derecho del lado izquierdo no puede tener un hijo derecho. Lo mismo obviamente vale para si el reemplazante fuera el otro. Es lo mismo pero espejado. Entonces, el más derecho del lado izquierdo no puede tener hijo derecho. O sea, no puede haber uno más grande que él, porque si no habría elegido a ese que es más grande, porque habría ido más a la derecha. Puede tener o no hijo izquierdo, pero no va a tener hijo derecho. ¿Sí? O sea, de vuelta, si tuviera hijo derecho, habría ido a ese hijo derecho. Después, si tiene hijo izquierdo o no, puede pasar. Y obviamente vamos a caer en el caso de borrar 0 o un hijo. Por eso es que no puede pasar. Y estamos a salvo, no va a haber una recursividad rara donde termino borrando y borrando y borrando sin parar. ¿Sí? Eso está aseguradísimo. Así que bueno, esta es la forma de borrar. ¿Qué sucede? Con el ABB, a ver, hay discusiones internas nuestras, por ejemplo.
Hay gente que opina que el ABB es el TDA más difícil. Y puede ser que muchos de ustedes, eventualmente, cuando lo tengan que implementar, estén de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo por una razón. Para mí el TDA más difícil en general es la lista. No tal vez estos cuatrimestres que la estamos haciendo grupal, antes la lista era individual. Y para mí la lista, haciéndola individual, en el momento de cursar en el que lo hacen, es más difícil por todos los casos borde que tiene. Tal vez haciendo la grupal, toda esa situación se reduzca mucho más, ¿sí? En cambio, la ABB los agarra un poquito más maduros, habiendo hecho la lista, habiendo hecho el hash, qué sé yo. Antes el TP1 era un poco más grande y se hacía después de la lista. Entonces, pero la ABB de seguro tiene la primitiva más difícil de toda la materia, que es ABB borrar. ¿Es una primitiva imposible? No, para nada. Les aseguro que no. ¿Es una primitiva difícil? Ni siquiera. No es tan difícil. Si ustedes siguen esta metodología que les estoy diciendo, yo les aseguro no es tan complicado. El tema es que hay que tenerle respeto. O sea, hay que hacerlo sabiendo, yo acá me puedo comer un segmentation fault. Y hay que tomarlo con la madurez, es decir, yo me voy a comer acá un segmentation fault. Voy a correr, o sea, yo ya voy preparando Valving para el segmentation fault que me va a comer. Ok, listo. Y obviamente tengo que ser maduro, decir, tengo que probar varias cosas con que si el hijo, que si el padre, que si esto. Hay que probar varias cosas, ¿sí? Eso por un lado. Y de vuelta, con respeto de decir, ok, esto no va a ser simple. Porque yo recuerdo en uno de los últimos cuatrimestres, el último cuatrimestre que yo todavía era alumno y estaba dando clases, me acuerdo que estaba dando exactamente este tema, y a la clase siguiente vino un alumno y me dice, che, Martín, el ABB de borrar es una pelotudez. Lo implementé el otro día, así nomás. Y dije, espera, ¿estás seguro que te anda? Sí, ya lo probé. Buenísimo, explícame cómo miércoles hiciste, así yo después el próximo cuatrimestre explico cómo hacerlo más simple. Porque a mí no se me ocurre. Me dice, sí, bueno, dale, la próxima clase te explico cómo lo hice. Volvió a la clase que viene y me dijo, no andaba un carajo. Lo mandé al corrector y no me pasó, que el corrector me dijo aprende a codear. Obviamente esa persona se tuvo que frustrar un montón. Nada, no sientan que el segmentation fault del ABB borrar es una patada al ego de nadie. Está bien tener un segmentation fault. Si no tienen un segmentation fault en un ABB borrar, ¿en dónde lo van a tener? Así que bueno, ese es mi momento para alinear esa potencial frustración. El ABB es un TDA un poco más molesto, obviamente es un TDA que es recursivo, lleno de punteros, tiene esa dificultad que obviamente queremos que lidien con eso. Lo que les puedo decir es que a partir de eso, el siguiente TDA, el que vamos a ver recién a partir de dentro de una semana, es muchísimo más fácil, pero muchísimo. O sea, el último TDA antes del TP2 es del nivel de la pila, es pila más en nivel. O sea, es ¿Hip? ¿Hip? Sí, es este cachitito más difícil que la pila, porque hay un par de cositas más, pero después es una boluda. Entonces, más allá de eso, algo más que les tenía... lo último que les quiero comentar de esto, a ver... Bueno, primero, las complejidades. Insertar, buscar, borrar, obtener todo eso, todos logarítmicos, porque suponiendo que esto está bien balanceado y todo lo demás, yo estoy dividiendo en todo el tiempo por 2. ¿Sí? La altura de esta estructura es logarítmica, insertar va a ser logarítmico. Borrar, fíjense que es buscar el elemento y simplemente actualizar referencias o llamar de vuelta al borrar con un reemplazante que lo encontré también en tiempo logarítmico, porque es encontrar el máximo de irme toda la derecha, o sea, me voy toda a la derecha desde una o toda a la izquierda. ¡Ay, Dios, otra vez la concha de la lora! Bueno. Perdonen. Entonces, lo último para mencionarles de esta estructura me parece, o sea, sí, de vuelta, todo esto es logarítmico, es más lento que el hash, pero a cambio tenemos el orden. Entonces, como última cosa para mencionarles ya, para ir, esto obviamente yendo más para el lado de la implementación, ¿cómo podemos ahorrarnos código? Tenemos, esencialmente hay 3 formas, 2 son casi la misma y una es medio chota y otra es como, bueno, hagámoslo por lo menos choto. O sea,
Una forma es busco el nodo o sea, tener una función que me busque el nodo y listo, ¿sí? O sea, que me busque el nodo que yo necesito y listo. Eso está buenísimo, pero eso solo, si bien nos sirve para el obtener y para el pertenece, no nos sirve para el guardar y borrar, que yo necesito referencia al padre. Entonces, yo podría tener una función que me obtenga ese nodo y otra función que me obtenga el padre. ¿Sí? O sea, simplemente que se vaya fijando, che, este es el padre del que estoy buscando y me devuelva ese nodo. ¿Sí? Esa sería la versión medio chota. O sea, es lo mínimo que esperamos, porque significa por lo menos me estás reutilizando código. Sigue teniendo un poco de código repetido, porque las dos búsquedas son casi lo mismo, pero bueno, eso es lo mínimo que por lo menos yo espero. No, si me repiten código en las 4 primitivas, es un reentrega de taquito. Entonces, eso por un lado. La segunda opción es tener una función que me devuelva el nodo y el padre al mismo tiempo. ¿Cómo me puedo hacer eso? Porque las funciones en C devuelven una sola cosa. Tenemos distintas formas. Una es que la función también devuelva por parámetro. ¿Sí? Esa forma medio chota que tenemos en C, que es, bueno, además de devolver un nodo T asterisco, que es el nodo que estoy buscando, además recibo un nodo T asterisco asterisco, y entonces yo devuelvo a través de una variable que me pase en la referencia y escribo en eso. Esa es una forma. Entonces ahí te devuelvo dos cosas. Otra opción sería, no sé, que un struct ad hoc, que sea para esto, que tenga el puntero al nodo y al padre. Esa me parecería un poquito más elegante, pero tampoco es que la otra sea tan problemática. ¿Sí? Entonces, esa sería una opción como, ok, es un poquito superadora, por lo menos ya no estamos repitiendo la búsqueda, es todo lo mismo, puede ser más lindo, no tan lindo, pero eso es culpa de C. Pero bueno, eso es otro tema. Por suerte, hasta estas cosas en Go se alivianan un poco. La opción ya muy superadora, pero para esto es necesario ser cinturón negro de punteros, y esto obviamente lo estoy diciendo, o sea, no es estrictamente lo que yo lo que espero como mínimo es, bueno, las dos funciones estas de búsqueda. Es una forma medio chota. Es como, bueno, esto no va a tener la mejor. Va a haber incluso corrector que van a decir, no, por lo menos dame una función que ya directamente me busque los dos nodos. Yo lo mínimo, eso es lo que espero para que la nota sea un poco mejor. Ahora, la versión ya superadora, la de, ok, esto está realmente muy bien, pero que implica entender muy bien de punteros, no es ni devolver al padre, ni devolver al hijo. ¿Qué pasa? Esto de acá, esto no es una línea, no es una flecha. Esto es el campo dentro de una estructura, dentro de este nodo. ¿Sí? Entonces, si yo o sea, ese es el campo, struct nodo T asterisco, nodo ABBT asterisco, derecho. O sea, es una variable que existe en algún lado. Es una posición de memoria. Que apunta a la T, en este caso. Entonces, lo que yo podría hacer es que esta función que busca no me devuelva al padre, no me devuelva el nodo, o sea, no me devuelva la referencia a este o la referencia a este, sino que me devuelva la referencia a esto. O sea, que me devuelva un nodo T asterisco asterisco donde esté esto directamente. ¿Qué pasa? Si yo ya tengo esa referencia, obviamente el obtener y el pertenece es una boludez porque simplemente desreferencio y me fijo lo que tengo que fijarme y ya está. ¿Sí? Obviemos eso. Ahora, si yo estoy en el guardar, obviamente si tengo algo del otro lado, o sea, si desreferencio y no hay null, es porque hay un elemento y actualizo. Pero, por ejemplo, si yo estaba guardando la S, o sea, este está apuntando a null. Yo no voy a devolver null, sino que lo que voy a hacer es devolver una referencia a esto. Entonces, yo me fijo, che, si yo desreferencio acá, ¿hay un null? Sí. Ok, buenísimo. Entonces, lo que voy a hacer es, yo supóngase que esto me lo guardo a asterisco ref, donde ref es nodo T asterisco asterisco. Es igual a malloc o nodo crear o todas las horas. Y automáticamente acá se va a crear y ya ni siquiera me tengo que fijar de vuelta, che, izquierda o derecha. ¿Sí? Porque ese era un problema. Si yo obtengo el padre y obtengo el nodo que va a ser null, me voy a tener que volver a fijar, che, para un segundo, porque voy a crear el nodo, ¿para izquierda o a la derecha?
me voy a tener que volver a fijar. En este caso ya no me tengo que volver a fijar más. Eso es una gran ventaja, es como menos código. Si yo quiero borrar, de vuelta, voy a tener el nodo acá. Si es el caso de borrado con 2 hijos, ya sabemos que no vamos a borrar el nodo. En realidad vamos a llamar... O sea, el caso de 0 y 1 hijos, lo que voy a hacer es actualizar esto a otra cosa. A que apunte al hijo, al nieto o lo que fuere. ¿Sí? Entonces, esta es la forma. Eso sería un puntero al puntero del hijo. C. O sea, un puntero al campito dentro del struct que apunta al hijo. Sí. Por eso digo, para implementar esta solución, digo que hay que hacer cinturón negro de punteros. Si alguien puede implementar esta solución es que entendió completamente punteros. ¿Sí? De vuelta, no es lo que pretendemos que hagan. Perdón, ¿Sí? ¿puede ser que sea un doble puntero entonces? Sí, es un doble puntero, porque es un puntero a la referencia a este, ¿sí? O sea, esto es un nodo T asterisco, porque es el nodo T asterisco derecho. Yo quiero una referencia a eso. Yo quiero una referencia a ese campo del struct para poder pisarlo con otra cosa. Sin siquiera saber si es el izquierdo, o sea, si es el que está apuntando a izquierda o a derecha. Eso se va a encargar solito. ¿Sí? De vuelta, por eso digo, esta es la solución ya súper superadora y todo lo demás. Si alguien se lo quiere tomar como un desafío, también por una cuestión de quiero terminar de aprender esto, buenísimo. Eso puede llevar, de vuelta, no implementarlo bien implica comerse segmentation faults a rolete. Así que bueno, yo acá se los menciono para que lo conozcan, para que sepan que esto existe y para que y queda grabado y lo que fuere, ¿sí? Que incluso hay un video corto explicando esto justamente nada más. Esta es una de las razones por las cuales también nos gusta migrar a Go, que tiene punteros explícitos, porque tener punteros explícitos, o sea, tener que manejar con toda nomenclatura punteros y qué sé yo, tiene las desventajas con las que ustedes han tenido que lidiar, pero tiene la ventaja de poder hacer esto, que es muy bueno, que en otros lenguajes de programación no los podemos hacer directamente. Para poder hacerlo tenemos que simular los punteros de alguna manera. O sea, metiendo una cajita a la cual yo pueda referenciar de otra manera. Entonces, bueno, como en Go hay punteros, no hay aritmética de punteros, lo cual evita muchos segfaults, pero bueno, esto hay. Así que bueno, con eso cerramos la clase de hoy. De vuelta, no es obligatorio que implementen esto, ni siquiera es algo que recomiende hacer. Yo solamente lo menciono para que sepan que existe y que, especialmente si de repente ven el código y dicen, che, pero esto siento que se debería poder mejorar, sí, se podría mejorar así. De esta forma, el código después les queda súper limpio, súper limpio. El tema es que, bueno, de vuelta, el ABB ya tiene sus complicaciones de por sí, no pretendemos que lleguen a esto así nomás. Y ni siquiera pretendemos que también con ese nivel de manejo de punteros, ni siquiera terminando este cuatrimestre, o sea, pero si lo logran, buenísimo. Así que bueno, los dejo descansar ahora. Son -5, ok. Así, bueno, empiezan, no sé, 7 y 5 por ahí la práctica. ¿Sí? ¿Y tiene alguna pregunta o algo? Yo por ahora no. Corto acá. Y